Gusta. Gracias a mis compañeros en esta mañana. Doy la bienvenida a Israel Quino, abogado constitucionalista. Primera vez conmigo en este programa. Muchas gracias por venir hasta esta montaña. ¿Cómo está? Estimada Claudia, agradecido por la invitación. Honrado de participar en este encuentro. Un cordial saludo a la audiencia de La Razón en todo el país. Muy bien, y vamos a analizar, bueno, el tema de si golpe, no golpe, si correspondía, no correspondía. Vale la pena volver a este debate. Estoy junto a Manuel Mercado, comunicador, analista político, que me va a ayudar en esta mirada y que se estaba riendo con mis chistes. A usted también le gustan los chistes, ¿no, Manuel? Por Bienvenido. supuesto. ¿Qué hacemos si no ponemos un poco de humor? A ver. Vamos, pongámonos serios. Vamos a la evaluación de la sentencia constitucional 52-2021. Quiero darle algunos datos generales, algunos antecedentes. A ver, a través de la sentencia constitucional que he mencionado, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha considerado que en la crisis postelectoral del 2019, tras las renuncias, como sabemos, del presidente, vicepresidente del Estado, Evo Morales, Álvaro García Linera, y de los titulares de las cámaras de diputados y senadores, no hubo vacío de poder. En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de UD, contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, a quien le quemaron la casa y secuestraron al hermano, y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ipso facto, que fue la figura utilizada, salvo a las presidencias de las cámaras legislativas. Víctor Borda, que era presidente de diputados, renunció porque su casa ardía, porque fue amenazado, porque secuestraron al hermano, porque mataron a sus perros, en fin, una historia de terror. Y las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, 2 días después de la proclamación de Yanine Áñez. En los días de conflicto, en la Universidad Católica, como bien sabemos, existieron reuniones extraparlamentarias en las que testigos afirmaron que representantes de comunidad ciudadana barajaron el nombre de Yanine Áñez. Yo diría que no únicamente, creo que en la reunión se han planteado, entre otros actores, para que Yanine Áñez pueda ser presidenta y convocada a la paz después de que ella aceptara la oferta, después de una llamada de un asesor de Carlos Mesa. La Asamblea no pudo sesionar en los días de conflicto para considerar las renuncias del presidente, vicepresidente, presidenta del Senado ni presidente de diputados, y tampoco sesionó para cambiar las directivas de las cámaras. Ahí está como que un contexto amplio, pero me gustaría, por favor, que los especialistas en leyes, pero también en la lectura política, Manuel, me ayuden a comprender esto último, porque tengo también este comunicado del 12 de noviembre del 2019, ¿verdad?, que fue presentado como, digamos, el aval legal, donde se considera, esto es del Tribunal Constitucional Plurinacional, se considera pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 3 del 1 del 31 de julio, que interpretó los artículos 91, 93 y 3 de la Constitución Política del Estado, referidos a la sucesión presidencial, cuyos términos son similares a los contenidos en el artículo 169 de la Constitución vigente, excluyendo de dicha sucesión al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en su considerando 3, apartado 3.3, lo siguiente. Frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia de la República,
sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República. Cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional. Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169 de la Constitución, punto 1 de la Constitución Política del Estado. Yo tengo que admitir que yo me mareo mucho con estas cosas. Será porque no he estudiado Derecho y me he dedicado al periodismo, y por eso usted está acá para explicarnos, para que entienda yo y podamos entender con nuestros amigos y amigas que nos siguen, por favor, qué es lo que se está discutiendo acá y cuáles son los pesos reales, y de la manera más sencilla posible, porque yo ya solo en la lectura me voy perdiendo. Claudia, el primer elemento a analizar, vamos a partir de este comunicado. ¿Qué es un comunicado? Que rescatamos 4 elementos. El primero, el Tribunal Constitucional solo se pronuncia como efecto vinculante de sus resoluciones bajo 3 instrumentos jurídicos. Autos de admisión constitucional, cuando admite un recurso, ¿no?, con los que notifica a las partes. Por ello también un sector, ¿no?, que defiende la posición de la señora Áñez dice que hay 8 autos constitucionales. Claro, porque eran notificaciones que hace el tribunal, un recurso, un pronunciamiento. Un segundo pronunciamiento, declaraciones constitucionales plurinacionales, que tenemos una reciente, podríamos decir, la 01/2020, que posibilitó la extensión del mandato, ¿no?, tanto para el Ejecutivo, Legislativo, alcaldes y gobernadores. Eso es declaración. Declaración. Y el tercer instrumento son las sentencias constitucionales plurinacionales. Esto lo establece el Código Procesal. Declaraciones y sentencias. Sentencias. 3. En ningún momento el Código Procesal Constitucional nos dice que el tribunal se pronuncia mediante comunicados de prensa. Entonces, primer elemento de ese comunicado, que no tiene eficacia jurídica, no tiene ningún valor jurídico respecto a lo que haya ocurrido el 12 de noviembre. Segundo elemento, hace referencia a una declaración constitucional del año 2001, el comunicado, ¿no? El año 2001, Claudia, teníamos vigente la Constitución de 1967. Por eso el término república que yo reitero. Sí, por eso hizo énfasis en aquello, porque era un modelo republicano, donde estaba vigente una Constitución del 67. Imagínese usted que apliquemos la sucesión presidencial abrogada del 67 cuando teníamos vigente la Constitución del 2009. Pues sí, es lógico. Irracional en términos jurídicos. Tercer elemento. Ese comunicado. ¿Y por qué se toma esto y no la actual Constitución? Porque fue una interpretación política, no así constitucional, y ese es el extraño fantasma que debe investigar el Ministerio Público. ¿Por qué de oficio? Porque nadie le pide al tribunal que se pronuncie. No hay un memorial, una solicitud de la Asamblea o del Ejecutivo que le diga qué piensa de lo que ha pasado con la sucesión presidencial. Actúa solo, pero actúa en un momento clave, es decir, actúa solo. Por supuesto. Es un decir, en verdad no actúa solo, hay una necesidad. Hay un móvil. Hay un móvil. El tercer elemento dice, inclusive, si interpretáramos esa declaración constitucional del año 2001, dice, ipso facto, bajo el principio de inmediatez, significa inmediatamente, recae sobre el vicepresidente, ¿no? La declaración constitucional 03 del año 2001. La cuestión ahí entonces, ¿en qué momento la senadora, segunda vicepresidenta del Senado, era vicepresidenta? En ninguno. Entonces no podía ni siquiera uno ponerse como resorte jurídico la declaración constitucional 0301 para decir, como recae ipso facto en el vicepresidente, la senadora fue senadora y fue segunda vicepresidenta, en ningún momento fue vicepresidenta del Estado. Y el cuarto elemento, Claudia, dice en su apartado número 3, cualquier otro entendimiento diferente a este debe aplicarse en razón del 169 de la Constitución. ¿Y qué dice el 169 de la Constitución? Si renuncia el presidente, el principio de inmediatez se aplica hacia el vicepresidente del Estado. Si renuncia el vicepresidente, se aplica al presidente o la presidenta del Senado, y si no, al presidente de diputados. Lo vamos a leer, aquí tengo el 169. Perfecto. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, y estamos en la actual Constitución, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o el vicepresidente, hasta aquí está fácil, y a falta de esta o por la presidenta o el presidente del Senado, también.
y a falta de esta o por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, es decir, que llega la sucesión hasta ese caso, tengo entendido, y eso es lo que hemos debatido acá con abogados y periodistas también. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo de 90 días, o sea que no llega más allá del presidente de la Cámara de Diputados, que en el caso de la crisis tenía la casa quemada, el hermano secuestrado, y él mismo amenazado y golpeado. Eso es. Si tuviéramos el entendimiento del momento político de quienes aplicaron fuera de la Constitución esa sucesión y tomaron en cuenta la Constitución del 67, entonces debieron aplicar ese mismo mecanismo de sucesión y acudir al presidente de la Suprema, ¿no? Entonces, es contradictoria esas valoraciones en razón de ese hecho político. Lo que hace entonces, por defecto, estimada Claudia, la sentencia constitucional 052-2021 es generar un desglose de reglamento, ¿no? De un protocolo, se podría decir, del Instituto de la Sucesión Presidencial. Significa, ¿cómo se aplica el 169 que acaba de dar lectura? Bajo este mecanismo. ¿Y qué dice? Que en ningún momento, ¿no? La sucesión presidencial puede aplicarse, ¿no? Ante la ausencia temporal de presidentes de las cámaras, es decir, si existen cargos sucesorios de las directivas camarales y están ejerciendo temporalmente una presidencia interina, no recae sobre ellos el Instituto de la Sucesión Presidencial, sino ipso facto, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados. Y punto, y no así a sus sucesores de las directivas camarales. ¿Sí? Aquí es la lectura e interpretación de la Constitución, que no es matemáticas, ni siquiera las matemáticas son tan precisas como lo pretendemos. Pero hay también una lectura política. Si hubiera aquí un representante del oficialismo, defiende la teoría del golpe. Si hubiera un representante de la oposición, que la Constitución fue impecable, como han dicho algunos representantes de Comunidad Ciudadana y de Creemos también. En estas lecturas, Manuel, aquí me voy a trasladar a las aguas políticas. ¿Cuál es la interpretación y los pesos? Y luego también las batallas políticas, porque no todo muere acá en esta lectura, ¿o sí, Manuel? Bueno, todo el tema legal siempre es bastante complejo, creo yo, porque de una u otra manera, por muy desarrolladas que sean las normas, tengo entendido que siempre están sujetas a diferentes niveles de interpretación, ¿sí? Entonces ya genera un nivel de flexibilidad que hay que considerar. Siempre debe estar presente ese tema. Lo mismo que en la arena política. Y para interpretar lo que realmente ha sucedido en octubre del 2019, no tenemos que perder de vista que el tema de la sucesión presidencial era un componente más dentro de un fenómeno mucho más amplio que hoy se está estudiando con bastante intensidad, que es el del neogolpismo a nivel global. Son los golpistas New Age los que han entrado a jugar e intentan justamente incorporar dentro de procesos de desestabilización, dentro de procesos de sustitución de gobiernos democráticos o elegidos democráticamente, intentan incorporar elementos que le den ciertos matices de legalidad a procesos políticos de fuerza. ¿Sí? Pero yo creo que el tema no es analizar hoy el golpe como tal, sino específicamente la sucesión constitucional o no constitucional que se dio el 2019. Y ahí tenemos que ver cómo algunos elementos a los que hace referencia justamente el doctor son interesantes, porque se vulnera justamente un concepto que lo comentamos hace un par de semanas atrás, el principio democrático de mayorías. Es decir, tú no puedes reemplazar a un presidente que ha sido elegido en las urnas con más del 50% o cerca del 50%, que es la mayoría, por alguien que vaya a ocupar el mismo cargo
que representa ni siquiera a una segunda mayoría. Pero además, no por principio democrático, Manuel, también hay una lectura política, filosófica, digamos, de la lectura de democracia, que es el tablero en el que estamos jugando, pero también porque lo marca la Constitución, creo que está establecido claramente. Me voy a ir a un ejercicio, a ver si me funciona con el abogado. Vamos a este marco. Renuncia Evo Morales, renuncia Álvaro García Linera, renuncia Adriana Salvatierra y renuncia Víctor Borda. No importa lo que le estén quemando, el punto es que renuncia. Al llegar hasta este punto, ¿qué tocaba? Existen, Claudia, y esto lo refrenda la sentencia constitucional 052. Así hubieran renunciado formalmente con documentos escritos, estaba vigente en noviembre del 2019 y me voy a permitir dar lectura. La sentencia 748 quebrado 2003, 715 quebrado 2013, la sentencia constitucional indicativa del 17 de agosto del año 2013, la 1036 del año 2013 y la 478 del 2014. Estas sentencias constitucionales, Claudia, regulan la forma en que renuncian a autoridad electa. No podían interpretar, ha renunciado por Twitter, entonces apliquemos de esta forma la sucesión. Había una vigencia jurídica en la que regulaba la forma de renunciar. ¿Qué tocaba? Denunciado el presidente de diputados, imaginemos que ha sido legal y con eficacia jurídica. Que era el último eslabón. El último eslabón correspondía al Senado, a la primera vicepresidencia, convocar una sesión. Ante la ausencia, la segunda vicepresidencia, lo único que podía hacer, y lo dice el reglamento, y lo desglosa la sentencia 052, dice convoque a quórum reglamentario para recomponer mesa directiva camaral, y a partir de allí la elección de quien sea presidente va a recaer sobre él la sucesión presidencial. El elemento de mayoría democrática que señala Manuel tiene su esencia en este instituto de la sucesión. ¿Y por qué razón? Y no es que se aplicó de manera independiente. Actualmente, Claudia, está en vigencia la ley del régimen electoral. ¿Qué pasa cuando fallece un alcalde? Y lamentablemente hace 2 semanas falleció en La Paz el alcalde de La Guardia. Así es. ¿Quién ocupa ese cargo? No puede ocupar cualquier concejal. Ocupa el concejal de su mismo partido porque representa a la mayoría. Lo mismo, esa regla se aplica por analogía constitucional en razón de la recomposición de la Cámara de Senadores. Lo único que debió hacer la ex senadora Áñez, para ponerlo en términos más claros, convocar una sesión, elegir nuevo presidente y en esa presidencia. Pero no había quórum también, es algo que discutimos con alguna abogada acá también. Y no había quórum, porque claro, el país ardía. ¿Qué pasa en esos casos? Debió esperarse hasta la sesión del plenario. Y allí juega un rol, ya en términos políticos, el rol de la policía, que impedía que accedan al hemiciclo los senadores, ¿no? Entonces hay un otro elemento. También nos dijo, pero no querían entrar, los masistas estaban ahí afuera y no querían entrar. Claro. Entonces realmente era una situación muy, muy compleja. Muy compleja, sí. Pero en última instancia. Y llamar a elecciones, por favor, si ya habíamos visto en la tele presos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, al vicepresidente que estuvo ayer acá, otra vez Antonio Costas y Delfonso Mamani, estaban siendo pateados en los callejones. ¿De qué estábamos hablando? Es decir, muy complejo, ¿no? Sin garantías en nuestro Estado, ¿no? Completamente un caos generoso, sobra y desinstitucionalidad. Pero así hubieran sesionado los pocos que estuvieron, no hacían mayoría, entonces no había legalidad de sus actos. Por eso las palabras de la señora Áñez cuando baja al hemiciclo dice, asumo la presidencia. Por ello la tesis de la autoproclamación, al margen de lo que dispone el 169. Podemos interpretar los tres la Constitución, usted su posición, yo una, Manuel otra interpretación. ¿Quién tiene la última palabra? El Tribunal Constitucional, que habló a través de la 052. Ahora fíjense cómo, y voy a pasar en estos últimos minutos a este otro tema que es portada de nuestro periódico. Fíjense cómo en aquellos momentos ya ciudadanos y ciudadanas que estaban indignados por las denuncias de fraude y querían defender su voto, ciudadanas y ciudadanos que querían defender
el gobierno del todavía presidente Evo Morales. Entonces tenemos dos polos que son legítimos, quienes tenían en la mente la defensa de la institucionalidad del gobierno y quienes también creyeron que había fraude y defendían su voto, pero tenemos fuera de estos grupos legítimos, tenemos grupos irregulares, y si no estaban agrupados, acciones irregulares de personas que estaban con una bandera en el cuello y con el bate en la mano, yendo a pegar indígenas, o personas que gritaban ahora sí guerra civil, que tampoco es el mejor de los poemas. Y luego se fueron articulando ya estos grupos ligados a la Unión Juvenil Cruceñista, a la Resistencia Cochala, que en motos amedrentaban, golpeaban. No es mi opinión, esto está demostrado, está filmado también. Y un 19 de octubre como hoy, Estados Unidos, no Cuba, no Venezuela, Estados Unidos pide a Bolivia desmantelar grupos paraestatales. Creo que sí podemos unirnos, tal vez sea una de las vías para combatir distintas interpretaciones de esta crisis boliviana que todavía vivimos. La podemos caminar juntos cuando luchamos juntos por la defensa de los derechos humanos, de Antonio Costas, que fue golpeado en la cárcel, de Yanine Áñez, que también tiene defensores de su situación hoy en la prisión y que dicen que no se está cumpliendo con sus derechos, que tiene que ser hospitalizada, en fin. Creo que podemos andar juntos, reitero, sobre la defensa de los derechos humanos, de los procesos, de la esencia humana, ¿no? O sea, me parece que esto nos puede marcar parte del camino que ya ha dejado un informe de cientos de páginas del GIEI, dependiente de la OEA. Manuel, ¿qué te parece? ¿Estoy muy optimista? Todos tenemos que ser igualmente optimistas, porque es la única vía que tenemos. Evidentemente, el respeto a los derechos humanos creo que es indiscutible. El problema es cuando algunas personas consideran que hay valores superiores, porque la gente que sale con una bandera, con un bate, cree legítimamente, internamente, que está defendiendo algunos de los derechos que tiene, que está defendiendo a su familia, que está defendiendo a su país. O sea, es absolutamente claro que sienten que están en lo correcto, ¿sí? Pero de la misma manera lo hacían las SA nazis. También consideraban que estaban defendiendo alguna causa justa, ¿sí? Todo el mundo tiene en algún momento la pulsión de salir a defender algo que considera justo. El problema es cuando sitúas ese tipo de derechos por encima de otro tipo de derechos y consideras que la defensa de una familia a la que tú consideras que está siendo amedrentada o que se le está coartando cierto tipo de derechos, o a ti personalmente, o a terceros que quizás ni conoces, o sea, son suficientes razón como para salir a golpear, salir a amedrentar, quemarle la casa, secuestrarle al hermano, porque tenemos que recordar que no es solamente Víctor Borda, fue César Navarro, fue el gobernador de Potosí, fue el gobernador de Oruro, fueron también miembros del Tribunal Supremo Electoral, fueron otros dirigentes, es decir, tenemos una gran cantidad de casos totalmente documentados, donde se ha recurrido, no, totalmente, donde se ha recurrido a la violencia, al amedrentamiento, inclusive posteriormente al ajusticiamiento, ¿sí? Cuando recordamos a Cabas en Cata, para imponer un criterio y una visión, ¿sí? Por eso resulta tan importante tratar de volver a encauzar esas fuerzas sociales que en este momento están muy exacerbadas y están muy dispersas y están yendo por uno y por otro lado, dentro de ciertos cauces de sentido común.
Hoy la gente no cree en la legalidad. Yo creo que cualquier encuesta que nosotros podamos revisar nos muestra de que la gente no cree ni en las leyes ni en los operadores de justicia, ¿sí? O sea, y de hecho tampoco cree en las instituciones. Pero tenemos que reencauzarnos dentro del sentido común. Y el sentido común de que yo salgo y golpeo y persigo a la gente porque piensa diferente y creo que está haciéndome correr un riesgo, definitivamente está fuera de todo cálculo o análisis, ¿no? O sea, la indignación que lleva la gente es tremendamente peligrosa. De acuerdo, Manuel. Y ahora volvemos, abogado Israel Quino, a la crisis de la justicia, porque, Manuel, no solamente, pero en gran parte necesitamos que nuestro mecanismo de justicia funcione para caminar con transparencia, con justicia, con no repetición, con reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ha dicho Sebastián Michel en nuestro contacto. La pregunta, abogado, es ¿cómo le hacemos para pasar a esta reestructuración cuando lo que tenemos es, en los 14 años, y es cierto que en los 14 años del MAS no se reestructuró la justicia, que ya andaba en su borrachera mucho antes? Tenemos una lectura de la oposición que hoy está reafirmando que el MAS está abusando de su control de poder político, invadiendo el sistema judicial. Y tenemos autoridades del movimiento al socialismo hoy en el poder, como el ministro Lima, que nos dice estamos haciendo una reestructuración, pero no tiene esa legitimación en la oposición. Y en medio estamos los ciudadanos que queremos justicia, en el caso de Sencata, de las casas quemadas, de los buses quemados, pero de nuestros casos personales también. Y hoy la justicia está muy complicada, ¿no? Está pasando por una situación de crisis aparentemente que no avisora soluciones inmediatas, ¿no? Si solamente tomamos en cuenta la justicia penal, no vamos a hablar de la civil, comercial, laboral, justicia penal. El 2001, cuando se pone en vigencia el procedimiento penal, Claudia, teníamos 75% de detenidos preventivos. Hoy, 20 años después de la aplicación del denominado nuevo Código de Procedimiento Civil, que salta de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, tenemos 78% de detenidos preventivos. Es decir, que de 16,000 reos, solamente el 22% tiene sentencia. Entonces, no ha servido de nada. El gran 80% está ahí. Está ahí como detenido. Ahora, y voy a permitirme poner un ejemplo muy coloquial, como estamos en un tiempo de eliminatorias. Si en este momento el presidente de la Federación de Bolivia nos dice, vamos a clasificar al Mundial porque vamos a usar camisetas rojas. Entonces, pero tenemos los mismos jugadores. Entonces, vemos que de pronto nos falta mejorar en nuestro nivel futbolístico y nuestras posibilidades de clasificar al Mundial se ven muy reducidas. ¿Qué le digo con esto? Si hoy viene un gobernante y nos dice, vamos a dar, este es el paquete de leyes para reformar y transformar la justicia, pero continuamos con los mismos jueces, nunca va a funcionar. La reforma judicial debe iniciarse, ¿no?, extirpando ese cáncer que ha generado la crisis del Poder Judicial. Y uno revisa, ¿no?, los actores, los administradores de justicia, y están ahí 15, 20 años como si es que nunca más pudieran salir. Pero a ver, mueve ese avispero, claro, abogado. Es golpear, por supuesto, ¿no?, un sistema pues muy complejo, ¿no? Pero quien se anime a hacerlo, ¿no?, o sea, si realmente existe una política criminal en materia penal de generar una reestructuración del órgano judicial, debe empezar por cambiar a los actores, si no, no funciona. Y no solamente quien se anime a hacerlo, quien tenga la legitimidad de hacerlo, porque puede venir cualquier pata dura a patear ese avispero. La cosa es que venga alguien con autoridad moral, seguro. Con autoridad moral. En la justicia más que nunca, ¿no, Manuel? Bueno, la justicia es un tema aparte también. Estamos en una crisis muy fuerte, pero... Además, alimentada por los medios de comunicación. Voy a aprovechar que tengo a un comunicador acá sentado para preguntarle por los medios de comunicación. De hecho, voy a mostrar, no tengo acá la portada, no está en mis periódicos de cabecera, pero hoy, página 7, pone la caricatura que ayer ha despertado
un debate intenso entre el procurador y el periódico Página 7, porque hay un caricaturista, Adecor, que caricaturiza al procurador, lo pone de mago, ahí con su circo atrás, sacando el conejo del... Las actas. De que no hubo fraude, ¿no? El conejo del sombrero, ahí con el circo y tal. Y el procurador da una respuesta y pone un papel higiénico con la portada de Página 7. Entonces, Página 7 dice que no hay respeto, ¿no es cierto?, por lo que se ha hecho, que es la respuesta, en fin. Pero en todo caso, hoy Página 7 pone en su portada nuevamente la caricatura, ¿no? Y me parece fabuloso. Y me parece que es bueno que Página 7 lo haga porque ratifica la libertad de expresión. Y si mañana puede sacar un afiche otra vez con la misma caricatura, al margen de que sea el procurador Camacho A, B, el hecho de que un caricaturista se pueda expresar y podamos reproducir y reproducir su propuesta me parece fantástico. Lo único que lamento es que cuando Al-Azhar hizo sus caricaturas, acá mismo algunos colegas pidieron que no se publique en papel. Algunos colegas periodistas aquí pidieron que se baje de la edición digital. Y desde afuera también amenazaron al caricaturista Alejandro Al-Azhar, que dicho sea de paso, tuvo que dejar las páginas de La Razón. No puedo sino estar contenta de que hoy en día podamos poner de portada una caricatura. Me parece que sí es el camino para asegurar la libertad de expresión. Manuel, ese es mi sentimiento hoy. Yo creo que cualquier persona que haya seguido un poco el desempeño de los medios de comunicación en los últimos 15 años, por decirlo menos, sabe que ha habido libertad de expresión. Más allá de cualquier crítica que se pueda hacer y las imperfecciones del sistema, siempre ha habido libertad de expresión, salvo el pasado año, ¿sí?, donde definitivamente ha habido un proceso de control y de descontrol realmente muy llamativo, muy llamativo. La pregunta es, ¿y cuál es el nivel de libertad de expresión que puede tener una autoridad, que puede tener una persona pública? Es decir, el procurador no tiene la misma capacidad, el mismo derecho, no puede hacerlo, tiene que sentirse ofendido un medio cuando les responden de manera pública a través de un medio que nos dan las redes sociales, para transmitir también una posición, claro, respecto a un medio. Por supuesto. Tiene todo el derecho del mundo. Tiene todo el derecho. O el resto de la población tampoco ahora puede expresarse en contra de un medio. Y el hecho de que sea autoridad, de que sea el procurador, no le quita ni un ápice los derechos ciudadanos que tiene para expresar su posición sobre ese medio o sobre cualquier otro medio. O sea, ese tema de rasgarse las vestiduras cuando a un medio se le responde pública y abiertamente, cuando alguien se siente personalmente afectado, creo que es el colmo del manejo que tienen algunos periodistas y algunos medios que consideran que son absolutamente intocables, que consideran que no pueden ser criticados, analizados, señalados, cuando alguien o alguienes se sienten amenazados o se sienten afectados. Entonces, el tema de la libertad de expresión, el tema de la vigencia de los derechos, el tema de la legalidad, la legitimidad, todo eso nos genera un escenario que obviamente en este momento está absolutamente crispado y está fuera de los márgenes en los que con cierta normalidad nos hemos venido desarrollando los últimos años. Creo que es necesario repensar muchos elementos en este momento que están íntimamente vinculados. Así es. Y las libertades, obviamente, se chocan con las libertades del otro, ¿no? Por eso esto de libertad y respeto. Lo que yo no tengo ahora es más tiempo, porque voy a respetar el tiempo del tercer tiempo de marcas que se vienen enseguida. Gracias, Manuel Mercado, comunicador social, analista político,
colaborador del periódico, cuando tiene inspiración de escribir, le invito a que escriba en El Animal Político en nuestras páginas de opinión. Lo propio para nuestro abogado constitucionalista hoy en el programa, Israel Quino. Gracias por la presencia, y las páginas de La Razón están abiertas para sus contribuciones. Abiertos mis brazos para decirle tenga una bonita jornada y siga el tercer tiempo de Marca. Se viene el fútbol, permiso. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, presentamos